La bendición divina siempre llega al ser humano sobre la base de un pacto, y más precisamente el pacto correcto, actual y vigente. Intentar recibir las bendiciones divinas por medio de un pacto que ya no tiene vigencia no funciona para nada. Tanto el pacto del Edén, el primero de todos, y el que vamos a considerar en la enseñanza del día de la fecha, a saber, el pacto con Adán, fueron establecidos con el primer ser humano y en él estaba representada toda la raza humana. En el pasaje de Romanos capítulo 5 encontramos una comparación entre Adán, el primer hombre, y Jesucristo, el segundo Adán. Allí en el versículo 12 leemos: por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, o sea, Adán, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Reina Valera actualizada 2015. Con la desobediencia de Adán entraron en el mundo el pecado y la muerte. Los seres humanos son pecadores, o mejor dicho, fueron hechos pecadores porque Adán pecó y él representaba toda la humanidad. El versículo 19 del mismo pasaje de Romanos dice claramente que por la desobediencia de uno, todos los demás fueron constituidos pecadores. Este segundo pacto de la historia, el que Dios estableció con Adán después de su caída en el pecado, es un pacto unilateral, a saber, el ser humano no tuvo que cumplir ninguna condición. Por medio de este pacto, Dios estableció la base para regular la vida del ser humano desde ese momento en adelante y hasta el regreso de Jesucristo a la tierra. Por tanto, las reglas establecidas en ese pacto están vigentes todavía y son válidas para toda la humanidad. Para poder comprender todos los aspectos del mismo, vamos a considerar ahora el siguiente gráfico. La dispensación correspondiente es la de la conciencia. La serie relativa a las dispensaciones está disponible para su descarga gratuita en nuestra página iglesiadelinternet.com. Abarcó el periodo de tiempo comprendido entre la caída en el pecado y el diluvio universal en el tiempo de Noé. Este pacto era unilateral y no estaba sujeto a condiciones que el ser humano tuviese que cumplir. Dicho de otra manera, este era un pacto incondicional y las reglas estaban claramente establecidas. Este es un pacto que todavía sigue vigente y recién se va a acabar cuando Jesús regrese definitivamente a la tierra. Este pacto fue sellado entre Dios y Adán como representante de toda la humanidad. Las cláusulas de este pacto sirven para ordenar la vida del ser humano desde su caída en el pecado hasta el milenio. La maldición que cayó sobre el primer ser humano y por ende sobre toda la creación todavía sigue vigente. La bendición de este pacto radica en la esperanza de la llegada del Salvador. Debido a que este era un pacto unilateral, no podemos hablar de un quebrantamiento del mismo porque el ser humano no tenía que cumplir ningún tipo de condición. Si Dios establece un pacto consigo mismo, no puede quebrantarlo, pues Él no miente ni tampoco falla. Solo es el ser humano quien puede hacerlo si no se atiene a las condiciones del mismo en el caso de un pacto bilateral. Pero repito, este es un pacto unilateral establecido por Dios sin la participación activa del ser humano. El Evangelio está representado en el anuncio de la llegada de un Salvador, más concretamente en la mención de la simiente de la mujer. La palabra simiente representa aquí un término espiritual muy importante y se refiere concretamente a Jesucristo. Este segundo pacto no es válido solamente para Israel, sino para todos los seres humanos en general, sin excepción alguna e independientemente de su raza, color o nacionalidad.
y sirve para ordenar la vida del ser humano sobre la tierra desde su caída en el pecado hasta el milenio. En este segundo pacto al que nos estamos refiriendo ahora está implícita la maldición que entró en el mundo a causa de la caída en el pecado, así como también el quebrantamiento del primer pacto establecido en el Edén. Todas las preguntas que el ser humano se hace para tratar de entender el porqué de las cosas malas que suceden sobre la tierra encuentran aquí su respuesta. La sentencia divina sobre Adán por el hecho de no haberse atenido a las condiciones del pacto del Edén se hace extensiva ahora a toda la humanidad debido a que este primer hombre estaba representando a todos los seres humanos que habrían de llegar después. ¿Cuál era la sentencia divina ante la falta del cumplimiento de las condiciones establecidas por Dios en el Edén y cuáles las consecuencias derivadas de la misma? Para encontrar la respuesta vamos a ir al pasaje de Génesis capítulo 3 versículos 14 al 19. Esto sucedió después que los primeros seres humanos desobedecieron la advertencia divina y cayeron en pecado. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: porque hiciste esto, serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. A la mujer dijo: aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo, con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo te llevará a tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Reina Valera actualizada 2015. La maldición que pesa sobre el ser humano y por consiguiente sobre toda la creación habrá de estar bastante disminuida durante el milenio a causa del reinado de Jesús, pero no eliminada totalmente. Si bien ese tiempo va a ser de gran bendición para el ser humano en general, la serpiente habrá de seguir en las mismas condiciones como ahora. En el versículo 15 encontramos la promesa de un Salvador y a la vez un indicio sobre el futuro anticristo, quien proviene de la simiente de la serpiente o Satanás. Jesús, nuestro Salvador, llegó al mundo por medio de la simiente de la mujer y más precisamente por medio de la Virgen María. El simbolismo de la herida en la cabeza nos habla de la autoridad de Jesús sobre Satanás en su obra redentora de la cruz. En cuanto a la sentencia en relación a la mujer y el señorío que el hombre habría de ejercer sobre ella, basta con ver cómo ésta ha sido oprimida por él a lo largo de toda la historia y cómo lo es aún hoy en día, lamentablemente en algunos países y culturas. Y por último encontramos aquí también la maldición sobre la tierra y sobre el trabajo del hombre. Todas estas maldiciones vinieron como consecuencia de la desobediencia del primer ser humano. Más adelante vamos a ver que si bien todo esto sigue vigente hasta el día de hoy, para nosotros los creyentes, estas maldiciones quedaron sin efecto por medio de la obra redentora de Cristo a nuestro favor. Eso quiere decir que para nosotros hay una salida o solución. Para poder comprender mejor lo que estoy tratando de decir, te invito a ir conmigo al pasaje de 2 Pedro capítulo 2 versículo 11. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Reina Valera 1960. Hay una verdad que está presente, que es actual y válida para nosotros,
quienes estamos en Cristo Jesús. La Biblia dice que hemos sido justificados por la fe, y es esa misma fe la que nos hace acreedores por derecho legal de todas las promesas divinas a nuestro favor. Esa misma fe en la obra redentora de Cristo nos hace libres de todo tipo de maldición del pasado. El creyente vive por la fe, pero si éste no es consciente del alcance de la obra de Cristo a su favor y desconoce la verdad presente, la cual tiene que ver con el nuevo pacto, no puede ejercitar su fe para alcanzar las promesas divinas. Más adelante vamos a ver en detalle cómo es que cada uno de estos aspectos de la maldición quedaron sin efecto para nosotros a causa de la obra redentora de Cristo a nuestro favor. Esa es la verdad presente y válida para cada uno de nosotros. Nosotros los creyentes estamos bajo el nuevo pacto, y aunque este pacto no anula el pacto establecido con Adán, la verdad presente y válida es por la cual nos guiamos. Si bien la maldición todavía está en el mundo a causa del pacto establecido con Adán, el cual sigue vigente para toda la humanidad hasta el milenio, nosotros los creyentes hemos sido colocados por Cristo en un nuevo pacto. La verdad presente tiene que ver con ese nuevo pacto y significa que estamos bajo el favor divino y no bajo la maldición de Adán. La Biblia denomina a Jesús como el último Adán. Él es aquella simiente de la mujer prometida en el jardín del Edén. Vamos a considerar cada una de las maldiciones a las que se expuso Adán por desobedecer. Sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis capítulo 3, versículo 17. Reina Valera actualizada 2015. En primer lugar, Dios le dijo a Adán que tendría que trabajar la tierra con mucho esfuerzo, y a pesar de todo, ésta le habría de producir espinas y cardos. Espinos y cardos te producirá. Génesis capítulo 3, versículo 18. Reina Valera actualizada 2015. Recordemos que entre los tormentos que tuvo que padecer Jesús en su obra de la cruz fue cargar una corona de espinas sobre su cabeza. Eso significa que Jesús cargó sobre sí mismo la maldición que le correspondía al ser humano a causa de la desobediencia de Adán. Es por eso que la Biblia dice: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Otra de las cláusulas que integran esta maldición tienen que ver con el esfuerzo en el trabajo. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Génesis capítulo 3, versículo 19. Reina Valera actualizada 2015. Todo esto tiene que ver con estrés, arduo trabajo y mucho esfuerzo personal. Sin embargo, Jesús vino a traernos paz y sosiego. En Mateo capítulo 11, versículo 28 leemos: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Biblia de las Américas. Jesús quita de nosotros toda carga y estrés, y no solo eso, sino que también nos anima y reconforta. Por esa razón la palabra dice también que arrojemos toda ansiedad sobre el Señor. En 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 leemos: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Biblia de las Américas. El término que utiliza aquí el original griego significa lanzar literalmente algo sobre otro. Otras traducciones lo expresan de la siguiente manera: tiren todas las ansiedades sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Versión Kadosh. Depositad en Él toda ansiedad, porque Él cuida de vosotros. Biblia al día. Si somos sinceros con nosotros mismos, tenemos que admitir que a menudo intentamos hacerlo, pero poco más tarde las volvemos a cargar sobre nosotros. ¿Cierto? El Señor promete hacerse cargo de nuestras ansiedades y Él no falla. Jesús no solamente nos salva de la condenación eterna, sino también de los problemas de la vida diaria, de las situaciones difíciles en
nuestra vida laboral o financiera, etc. El primer Adán estaba condenado a vivir una vida sujeta al esfuerzo y al agobio, mientras que el segundo Adán nos invita a depositar nuestras ansiedades sobre él y nos concede descanso, paz y reposo. Cada una de las cláusulas que tienen que ver con las maldiciones dadas al primer Adán como consecuencia de su desobediencia encuentran su contrapartida en el segundo Adán, con sus correspondientes beneficios para todos aquellos que reciben su gracia inmerecida. La Biblia dice que, cuando se encontraba en el Getsemaní y ante el sufrimiento que le esperaba sobre la cruz, cuando estaría separado de su Padre, Jesús sudó gotas de sangre. Lucas 22, versículo 44. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Biblia de las Américas. Este sudor mezclado con sangre es lo que la ciencia médica denomina hematidrosis, y se trata de una respuesta fisiológica a una situación de estrés máximo. La separación de Dios tiene que ver con la muerte espiritual. Eso es lo que experimentó el primer Adán cuando pecó. Dios es un Dios justo y el pecado debía ser castigado. Por esa razón, cuando Jesús cargó sobre sus espaldas el pecado de toda la humanidad, Dios Padre, debido a su santidad, tuvo que apartar la vista de su amado Hijo por un determinado espacio de tiempo. En aquellos momentos Jesús mismo experimentó la muerte espiritual por espacio de 3 horas, pero antes de llegar a morir físicamente, fue revivido espiritualmente. Jesús no estuvo 3 días y 3 noches espiritualmente muerto, sino solo esas 3 horas en que las tinieblas se hicieron presentes sobre la tierra. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Reina Valera 1960. Leamos también Marcos 15, versículo 34 en la versión Reina Valera 1960. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús no llamó aquí Padre a Dios porque había perdido su relación paterno-filial con él, pero antes de entregar el Espíritu y exhalar su último aliento, fue resucitado espiritualmente. Él experimentó en carne propia lo que le sucedió al primer Adán, quien murió espiritualmente en el momento en que quedó separado de Dios por causa del pecado. Así como la muerte espiritual llegó a todos los seres humanos a causa del pecado del primer Adán, la justicia divina llega a todos los hombres por medio de la resurrección de Cristo, el segundo Adán. Como podemos observar, aquí se produce un intercambio. El sudor de la frente del ser humano significa estrés en el trabajo, presión, esfuerzo, lo cual suele acabar en lo que se da en llamar como síndrome del trabajador quemado, lo cual hace referencia a la cronificación del estrés laboral. Este se manifiesta a través de un estado de agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y llega a alterar la personalidad y autoestima del trabajador. Por esa razón, el creyente debe ser consciente que, gracias a la obra redentora de Cristo, el favor divino reposa sobre su cabeza y su éxito no depende tanto de su esfuerzo personal, sino mucho más de la gracia divina. Esta es la verdad presente por la que nos tenemos que regir aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 45 al 47, leemos: Así también está escrito: el primer hombre, Adán,
fue hecho alma viviente. El último Adán, o sea Jesús, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Biblia de las Américas. Otras de las maldiciones en relación al pecado del primer ser humano tiene relación con la mujer. En Génesis capítulo 3, versículo 16, leemos en la versión Biblia de las Américas: a la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. Biblia de las Américas. Sin embargo, a pesar de esto, no tiene por qué ser así para ninguna mujer creyente. Cada mujer cristiana embarazada y próxima a dar a luz puede apropiarse de las palabras de Isaías capítulo 66, versículo 7. Antes que estuviera de parto, ella dio a luz. Antes que le vinieran los dolores, dio a luz un niño. Biblia de las Américas. El mismo pasaje que acabamos de considerar hace mención a que, lamentablemente, sucede desde aquel entonces hasta el día de hoy, y a saber, la opresión de la mujer por parte del hombre. Tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Biblia de las Américas. Aquí también encontramos una verdad presente y válida para cada mujer creyente. Jesús dignificó a la mujer y la puso a la misma altura del hombre. En 1 Pedro capítulo 3 versículo 7 leemos: y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, pues que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Biblia de las Américas. La mujer creyente sale de una posición de opresión para pasar a ocupar un sitio de honor. La palabra clave aquí es coheredera, y eso implica que recibe el mismo nivel de gracia que el hombre. Esta es la verdad presente para cada mujer creyente. Tanto el hombre como la mujer, en una misma posición de igualdad, se constituyen en herederos de la gracia divina. Ningún marido tiene el derecho de oprimir o dominar a su esposa. Naturalmente que Dios constituyó al hombre como cabeza de la mujer y como líder del hogar, pero eso no le otorga derechos para dominar u oprimir. Por el contrario, esa posición de liderazgo se traduce en cuidado, guía, protección, provisión, tanto para su mujer como para sus hijos. Jesús, como el último Adán, y por medio de su obra redentora en la cruz a nuestro favor, vino a traernos esa verdad presente que se hace efectiva aún en medio de la maldición como consecuencia del pecado del primer Adán. Lo que experimentó el primer Adán también lo experimentó Jesús. Él experimentó la muerte espiritual o separación de Dios para traernos la gracia divina. Entre el primer y el segundo Adán encontramos la contraposición de la creación frente a la redención, de la creación natural frente a la nueva creación o nuevo nacimiento espiritual, de la maldición frente a la bendición. La maldición, como consecuencia de la caída en el pecado del primer Adán, sigue teniendo validez y seguirá teniéndola hasta el regreso de Cristo a la tierra para todos aquellos que no quieren aceptarle como Salvador personal. Sin embargo, para nosotros los creyentes, la verdad del nuevo pacto en Cristo Jesús nos dice que tenemos solamente bendición. En Juan capítulo 17, versículo 16, encontramos las palabras que Jesús dice acerca de aquellos que le pertenecen. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Biblia de las Américas. Si bien nosotros los creyentes estamos en el mundo, no pertenecemos a él. Jesús trazó un camino de salida para nosotros.
Él es la simiente de la mujer prometida en el principio, que vino a traernos la salvación. Por más que las condiciones del pacto hecho con Adán sigan todavía vigentes para aquellos que no aceptan a Cristo, para nosotros los creyentes existe una verdad presente y válida que tiene que ver con el nuevo pacto y todas las bendiciones derivadas del mismo. Amén.